México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Familia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 22. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Así de caprichosos son los capitales golondrinos. Vil acumulación monetaria que no propicia auténtico beneficio económico. Patentado en dos efectos negativos: beneficio de capital agio y dependencia para con la moneda imperial. Dicho por un director de macroasesoría económica, de nombre anglosajón, Jonathan Heath. Quienes pueden hacer y deshacer el mercado son los extranjeros, ya que tienen la mayor parte de los valores gubernamentales. Para cuando las cifras de la balanza comercial ya mostraba el desequilibrio acostumbrado, en febrero el déficit externo fue de 1.256 millones de dólares. México tuvo exportaciones por 4.490 millones de dólares e importaciones por 6.016 millones. Ambas tuvieron aumentos de 17.4% y 19.1% respectivamente. Aquello era más de lo mismo, de lo acostumbrado a fin de cada sexenio, atosigado por la deuda y la carencia de capital financiero. Pero los neobanqueros la pasaban bien, empeñados en empeñar al país, para resarcir el tremendo gasto de haber pagado tan caros los bancos como ellos pregonaban. La obtención de sobreganancias era su obsesión, lo que se reflejaba en un extraordinario incremento en la rentabilidad y en las utilidades de las 18 instituciones crediticias reprivatizadas. 3.960 millones de nuevos pesos en 1991, 6.267 millones en 1992, 8.792 millones en 1993 y 2.141 millones en el primer semestre de 1994. Sin verse compromiso alguno con el desarrollo del país, motivo mencionado como prioritario a la hora de optarse por la reprivatización bancaria. Y las altísimas tasas de interés cobradas por la banca podían disminuir, pero su ganancia asegurada aumentaba en más de 10 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Si en 1989 los bancos se quedaban con 16.3% de la tasa cobrada a los acreditados, en 1993 lo hacían con 27.5%, por lo que los ahorradores pasaban a ganar 10 puntos menos de lo que obtenían 5 años antes. Pero como el dogma neoliberal indica que la tasa de interés es una variable endógena, se reduce o se incrementa a como el mercado lo determina. Y santa imposición. Los márgenes de utilidad de la banca privatizada de inmediato se elevan, demostrando su voracidad. Si el cociente entre utilidad neta e ingreso financiero eran de 2% y de 3.6% en los años de la banca estatizada, en el salinato los márgenes de utilidad de los bancos se fueron a 5.2% en el periodo 1989-91 y a 6.6% en el bienio 1992-1993, calculándose que en general en 5 años la inversión de compra estaría saldada. Pero era tal la sangría al usuario que eso estaría por verse. No habría quien los aguantara. Fundamentalista del sistema político decimonónico, harvardiano convencido, aferrado al poder, sesgado en el mundillo de la élite, como prócer del neoliberalismo Salinas, podía estar satisfecho. Había logrado en México el propósito soterrado, disimulado, que procura esta forma de capitalismo exacerbado: garantizar la tasa de ganancia y la concentración del capital en unos cuantos propietarios. Caso concreto en México, la élite transeccional, los supermillonarios Forbes, quedaban al comando de las empresas preponderantes del país, capitostes que le debían favores personales a los Salinas, posibilitando su futura retribución. El salinato estaba calculado para perpetuarse. Como buen enajenado del sistema, en la megalomanía de los presidentes, virreyes, tlatoanis, podía considerar
hasta el último informe de gobierno que su obra había sido para beneficencia pública. La nación se encaminaba al primer mundo y la economía mejoraba y mejoría de seguir el rumbo por él establecido. Su presidencia marcaba un hito en la historia de México y la modernidad había sido alcanzada y el futuro era promisorio. Así lo vendían los medios oficiales y comerciales. El autismo presidencial se desborda. Arriba, en la tribuna, desde entonces se contempla una corte de paleros que vienen a ser los secretarios de Estado, gobernadores y demás subalternos, compartiendo los primeros asientos junto a uno que otro empresario que se haya dignado aceptar la invitación especial, por lo que con tan elevada panorámica se facilita hablar de las cifras redondas de la macroeconomía, pudiéndose conectar con el mejor de los mundos posibles, ajeno, claro está, a la grosera realidad de afuera y más hacia las periferias de los círculos centrales de poder y riqueza, que son en los que deambula el presidente, un sujeto aislado de la realidad popular. Desde ese estrado se podía perorar sobre un México en el que impera el Estado de Derecho y en el que la solidaridad, la democracia y la justicia son una realidad, falsificándose la realidad de manera autómata. La reforma de México nos da una nueva perspectiva económica, sin agobio de deuda, inflación o déficit, un nuevo horizonte de equidad nacional sin iniquidades crecientes. Cuando que a los políticos presentes ya no importaba lo que decía el saliente, sino el reacomodo en ciernes. Como síntesis indicadora de la realidad generada en el sexenio feneciente, en una cartulina perredista se decía: 24 nuevos ricos, 50 millones de pobres. Y si Salinas llegó a la presidencia montado sobre la ola de un escandaloso fraude, asesinatos y golpe de Estado técnico, respaldado en todo por la tradición autoritaria e incontrastable del partido y con fuerzas paramilitares y militares dentro y en los alrededores del recinto federal republicano, por igual tenía que ser la despedida. Si con asesinatos se llegó a la silla, con asesinatos se impidió cualquier cambio que indispusiera a la mafia transeccional. Así que por igual de protegidos, además del despliegue militar abierto, ocultas permanecieron en los pasos a desnivel que cruzan la avenida Congreso de la Unión 3 compañías de policías equipadas con bombas lacrimógenas y escudos antimotines. También hubo en los alrededores del Palacio Legislativo integrantes de un grupo desconocido vestidos de negro y armados con rifles de largo alcance y mira telescópica, por aquello de que en esta democracia todo se hace con la venia del pueblo. Las medidas de seguridad es para protección de criminales y terroristas que nada tienen que ver con una contraposición política. Modernización alcanzando el primer mundo, desarrollo en curso garantizado, mejoría en todos los ámbitos de la economía. En realidad, fachada demascarada sostenida con alfileres, ocultando la vieja edificación de barro y carcomida. Pero lo importante en la historia es que el régimen neoliberal quedó firmemente establecido y asegurada su prolongación, para desgracia de la mayoría de los mexicanos.